día voy a ser otra distinta. Voy a hacer cosas que no hice jamás. El 11 de septiembre fue el Día del Maestro, ¿no, Caro? ¿Y cómo viene eso en este contexto? Sí, lo paradójico justamente es que siempre celebramos el Día del Maestro en homenaje, ¿no es cierto?, a Sarmiento por el impulso a la educación pública y demás, pero la realidad es que desde que se estableció esa educación pública, gratuita y laica en nuestro país a fines del siglo XIX, siempre estuvo a cargo de mujeres. Es una profesión que está totalmente feminizada, ¿no? Y eso es un poquito lo que vine a hablar hoy, de por qué cuando hablamos de la maestra o de la docencia, hablamos o tenemos que sí o sí problematizar o hablar un poco de género. Tal cual. Y además ya el nombre, ¿no? O sea, lo dije y me quedó ahí resonando, ¿viste? Porque es por Sarmiento, claro. El maestro Sarmiento. Sí. Sin embargo, él se tomaba muchas ideas de una maestra que no me va a salir ahora, no me lo voy a acordar, pero que es quien lo acompaña a él a formular todo eso, pero bueno, eso es otra discusión. Traje algunos datos que, por ejemplo, que reafirman esta afirmación, que, por ejemplo, el 95% de quienes trabajan en inicial y en primaria en la Argentina son mujeres. 9 de cada 10 maestras son mujeres. Uy, altísimo. Sí, impresionante. Pensé que un poquito había cambiado. Pero no. No, en el nivel inicial. Y primaria sigue siendo así. Por ahí los datos cambian un poco en secundaria y en universidad, pero bueno, también tiene que ver justamente con esta cuestión de género, claro, el prestigio y demás. Ahora, para ponernos un poco en contexto, como les decía, desde fines del siglo XIX, el Estado, cuando comienza a organizar el sistema educativo nacional, lo hace mayoritariamente con mujeres. Vienen mujeres maestras de Estados Unidos a formar estas nuevas maestras en las escuelas normales de nuestro país que iban a llevar adelante esa tarea, que aparte tenía una relación fuertísima con el rol que cumplía el Estado. Uh-huh. Por eso cuando se habla de educación no podemos no hablar de política, es totalmente una decisión política la educación. En ese momento lo que se buscaba era formar ciudadanos argentinos, ¿no? Después de una gran ola migratoria en Argentina, necesitábamos homogeneizar a esa población y que todos respetaran los símbolos patrios y se apropiaran sobre todo del lenguaje, del español y demás. Y bueno, y ahí la particularidad que tiene es que, no sé si tenés ahí, Facu, a mano, el contrato que firmaban estas maestras que iban a ejercer este rol. Para que veamos cuáles eran las características que tenían que tener. Miren ahí, 1923. No se ve demasiado, pero bueno, si lo googlean está, el contrato de maestra. Por ejemplo, no se podían casar, no se las podía ver en público con hombres. Wow. Como un sacerdocio. Sí, era impresionante. ¿Por qué? Porque en ese primer momento la mujer tenía cumplía ese rol de como una continuidad de la maternidad. Tenía que ser sensible, protectora, cuidadora. Por eso se pone a mujeres en ese rol de educadoras. Uh-huh. Después, un poquito más adelante, en la historia cambia ese rol, pero de todas maneras se podían casar y demás, pero de todas maneras sigue siendo un espacio donde a la mujer se la ve como una continuidad o un complemento de la mujer que es en la casa. Mujer con un marido. Claro. O sea, no se concebía la mujer sola. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, el salario de la mujer, como era un complemento del varón, eran salarios mucho más bajos que el mercado laboral que había afuera del sistema educativo. Es más, si se casaban, se les reducía aún más todavía el salario, porque se entendía que era un complemento, no había una autonomía. Y los varones que empezaron a ingresar al sistema educativo mantenían sueldos más altos. Ahí se veía la brecha salarial muy, muy marcada. Y en las escuelas normales formaban, ¿no?, a los maestros y maestras. Sí. Después, después la escuela normal vos hacías hasta secundaria, que creo que era séptimo grado, después hacías unos años más, no sé si eran 2 o 3, y te recibías de maestra de grado. Después eso cambia y se vuelve al sistema que conocemos hoy, que sí o sí tenés que
profesionalizarte, hacer 4 años, tanto sea en el nivel superior terciario o universitario, que también ahí hay una diferencia porque siempre, digo pensando en el valor que tiene la maestra, ¿no? Siempre la maestra tiene como un rol más resabiado, o de resabio social, no tiene tanta prestigio como el universitario. Y en realidad no tiene que ver con que en la universidad se estudie más o se estudie menos que en un terciario, sino que tienen finalidades distintas. La universidad siempre se caracteriza por ahí formar más para la investigación, profesionales mucho más teóricos, con discusiones más teóricas, y en cambio los terciarios justamente lo que hacen es formar para la práctica, para el territorio. Entonces se analiza mucho más la cuestión pedagógica, didáctica, que por ahí no la teórica. Claro. Pero bueno, hay como esa división. Bueno, si lo pensamos en el contexto actual, yo les había dicho en un principio que la relación que tiene la educación con el Estado, decíamos, bueno, en ese momento era formar ciudadanos argentinos, después eso fue mermando según las características que va adoptando el Estado, y generalmente se formaba, por ejemplo, no sé, si hablamos del periodo democrático en Argentina, después del 83 se va a tener el rol la escuela de formar ciudadanos que sean conscientes de sus derechos dentro de un marco democrático. En los 90 va a ser, vamos a formar alumnos más volátiles que se puedan adaptar a los cambios del mercado laboral, que no necesiten una estabilidad en un trabajo, sino que sean, se les llamaba alumnos polivalentes, ¿no? Que te puedas adaptar a cambiar todo el tiempo de trabajo, bueno, y así sucesivamente. En el gobierno... O sea, el modelo digamos, de alumno que se desea formar se planifica de acuerdo al modelo político, económico que tiene el país en ese momento. Sí, y global también. Hoy eso también está en crisis, y lo que nos está pasando es que no se encuentra cuál es el rol que cumple la educación. Hoy la educación está en crisis porque aparte tenemos un Estado que no valoriza el rol de la escuela. O sea, hasta Macri, por ejemplo, si bien había desfinanciado muchísimo la educación, seguía teniendo un rol muy marcado con el Estado, la escuela, donde, por ejemplo, empezaban a ingresar empresas privadas. Bueno, en los 90 también tenemos privatización de la escuela, pero no, con el macrismo tenemos empresas privadas que empiezan a vender como aplicaciones y distintas cosas para hacer negocio con la educación. Bueno, hoy directamente no se necesita la escuela para formar ciudadanos. Lo que se plantea es que, bueno, con la digitalización de la vida cotidiana, a través de las redes sociales y de las distintas plataformas que usamos, ahí vos ya formás el ciudadano que querés para el contexto actual que estamos viviendo. Entonces la educación hoy no es necesaria para formar a nadie. No tiene un objetivo. Bueno, pero ahí nos fuimos a hablar de educación, no, bueno, es otra pero cosa. Es importante porque en un modelo de obvio. país, en un país donde Sí, te están sí. diciendo que tenés que ser vivo y, no sé, hacer la timba financiera o dedicarte a esas Exacto. cosas, ¿quién se va a ir a formar si te dicen eso? O Vos sea, en la escuela pasás entre 4 y 8 horas con suerte, y en las redes sociales pasás 12 horas. Bueno, y también está el desafío de la utilización, claro, de la utilización Incorporar de la las TICs. tecnología, de cómo hacer para eso. También para Exacto. interesar a los alumnos, me imagino. Sí, por eso está muy en discusión, por ejemplo, la alfabetización. Hoy tenemos un sistema de alfabetización que es mucho más amplio que el escribir y aprender a leer, que lectura y escritura, sino que tiene que ver con el análisis de texto, la comprensión, la autonomía, la crítica al texto. Bueno, todo eso está en discusión. Dicen, no, los pibes no saben leer y escribir, así que tenemos que volver al modelo anterior, que te enseñaban solamente lo gramatical, leer y escribir, sin ningún tipo de análisis ni crítica. Eso lo que hace es formar ciudadanos que no tengan capacidad de análisis, capacidad de crítica de lo que está pasando. Bueno, volvemos a la feminización del rol de la maestra y del rol docente, y sobre todo cómo se ve la brecha salarial y esta desvalorización que hay de los trabajos a los cuales se dedican mayoritariamente las mujeres. Otro dato es que, por ejemplo, está comprobado que para salir de la pobreza, el primer escalafón o la primera salida que hay es ser maestro o ser policía. O sea, generalmente cuando uno va a un barrio,
La persona de un barrio muy popular que haya logrado estabilizarse o ingresar al mercado laboral, tener un trabajo estable y demás, o estudió maestra o se hizo policía. Eso es como el primer escalafón para modificar las condiciones o la calidad de vida de las mujeres. Diría Sin que embargo, los maestros y maestras estudian bastante más. Sí, ni hablar, obviamente. Pero bueno, está muy relacionado también con los géneros. Policía, que es algo más violento, diríamos, está muy relacionado con los varones. Y la maestra, que es la cuidadora, sigue teniendo esa impronta de que es el rol que cumplimos las mujeres o que elegimos las mujeres. Hoy se sigue todavía pensando, si bien ha habido mucha discusión, ha habido mucho debate y se han modificado un montón de estas cuestiones. Por ejemplo, el tema de los salarios se igualó, no importa acá el género, los docentes cobramos lo mismo en relación a nuestro trabajo y demás. No pasa esto de que si te casás el 50% te lo sacan, eso no, ya no pasa. Pero sin embargo sigue siendo una profesión que siempre está relacionada con la pobreza. Pensemos en este gobierno, por ejemplo, es uno de los sectores también más golpeados. O sea, el de financiamiento en educación y en los salarios docentes es terrible. Por ejemplo, se quitó el FONID, que es un Fondo Nacional de Incentivo Docente, que era un plus en el salario, que se había creado en los 90 y que impactaba directamente en el bolsillo de las maestras y los maestros. En 2023 este incentivo, por lo menos, significaba en un promedio de 25.000 pesos mensuales y entre un 5 y un 12% del salario bruto de un docente. Ni hablar de que eso que yo les digo, de que el salario de la maestra siempre fue en una escala salarial muy inferior al que había en el mercado laboral, eso nunca se recuperó. Entonces lo que hubo fue aumentando el salario y fueron poniendo algún tipo de estos incentivos para abultar un poco el salario. Sin embargo, el 2023 lo perdimos. Y bueno, ya les digo, representaba en algunos casos entre el 6 y el 12% del salario bruto de un docente. O sea que hay salarios, hoy tenemos maestras que están por lo menos cobrando un 12% menos. Ni hablar de que eso significa que vos tengas que trabajar doble jornada. 8 horas adentro de un aula te la encargo, más todo el laburo que te llevas después. O sea, eso significa bajar la calidad educativa, sí, porque vos no podés dedicarte a ese grupo de alumnos. Sí, además hay docentes que tienen que desplazarse de un lugar a otro también, y eso implica, ¿no?, un montón de cuestiones y recursos también, gastos que tienen que hacer. El FONID, si hoy estuviera vigente, si se restituiría, que es algo que siempre reclaman en todas las marchas educativas, se reclama la recomposición de este fondo, sería más o menos entre el 0,2% del PBI. O sea, es totalmente ínfimo, es un capricho casi. Es solamente para golpear a ese sector, y ya decimos, un sector que está muy feminizado. Entonces, cuando hay una crisis económica, siempre quienes más... quienes primero impacta siempre son en los trabajos de las mujeres. Y ahora se conoció ayer una noticia en donde en la planificación del presupuesto 2026 hay unas partidas que dependían de hoy lo que es capital humano, en donde se reduce por lo menos en 500.000 millones de pesos, y dentro de ese presupuesto, dentro de esa reducción, está todo lo que tiene que ver con becas universitarias, incentivos a los centros de formación profesional y centros de formación educativa, y infraestructura. Lo que quiere decir, cuando se reduce el presupuesto en infraestructura, quiere decir menos presupuesto para mejorar las escuelas, por ejemplo. O sea, todo lo que tenga que ver con reducción del presupuesto en educación impacta parte en la calidad educativa. Si tenemos docentes mal pagos, cansados, que tienen que ser contenedores o hasta
trabajadores sociales, porque la cuestión social impacta fuertísimo en la escuela. Sí. Y encima no tenés materiales para trabajar, no tenés buenas condiciones edilicias, la calidad educativa baja considerablemente. Así que bueno, eso era un poquito lo que quería traer y poner en Pero, cuestión Caro, acá. ¿y qué les decimos a quienes quieren ingresar a la docencia en estos momentos? No, que lo hagan, que es maravilloso. Yo soy docente, no lo cambio por nada. Tengo 2 trabajos, como la mayoría de las docentes. Pero una cosa que negocié en mi trabajo es decir, no me quiten las horas que tengo en docencia porque me quitas todo. O sea, el trabajo ya sea en el nivel primario, en el secundario, trabajar con infancias, con adolescentes, más allá de que realmente es un laburo que hay que ponerle mucha cabeza y te tiene que gustar, se disfruta muchísimo porque cuando vos ves los logros de los pibes y cuando ellos mismos superan hasta sus propias frustraciones, miedo y el recibimiento que tienen y todo, es muy gratificante. O sea, yo los recomiendo. Pero bueno, poner un poquito, empezar a pensar no solamente el Día del Maestro como, ay, qué lindo, bueno, feliz día seño y al regalito y qué sé yo, sino empezar a decir, bueno, cuando votamos, ¿a quiénes votamos? ¿Cuál es la concepción que tienen de la educación? ¿Cuál es la importancia de la maestra, de la educación en un país, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, seguimos en San José 1111 y ahora hacemos una pausa musical.